incisión, una diéresis, ¿sí? No, no espero que me digan un corte, ¿no? Porque no es un corte de cabello, no es un corte del carnicero, ¿no? Tienen que empezar a hablar ya con terminología médica, una incisión, ¿sí? Una diéresis. Esa es la tomía. Entonces, esta gastrotomía tiene algunos objetivos. Por ejemplo, explorar. Puede ser un pólipo, puede ser una masa eh, tipo eh, coliflor, que a veces aparece en el estómago, una úlcera. Entonces, la incisión en el estómago sirve para explorar, para revisar qué existe dentro del estómago. Y obviamente también nos puede servir para hacer una resección, ¿sí? Para retirar del, del estómago la lesión polipoidea, una lesión maligna, premaligna, etcétera, que puede causar muchos problemas como sangrado u obstrucciones también, ¿sí? También se puede realizar esas operaciones sobre el Doctor, cardio. doctor, ¿Qué? perdón que le interrumpa, pero no está compartiendo la pantalla de las diapos. Está otra Pero les foto. dije que sí, me dijeron. Se ve una pantalla, pero no son diapositivas. ¿Y ahora? No. Tengo una pantalla que dice diéresis de tejidos blandos, síntesis de tejidos blandos. ¿Y dónde está eso? No creo. ¿Sabes si me pasa lo mismo con el Teams? A ver. Ah, es lo que está viendo. ¿Cómo era lo que en Teams tengo que empezar a... Doctor, su micrófono está apagado. No es nada que tengan que escuchar. Bueno, ¿ahora se puede ver o no? Sí, ahora sí, doctor, gracias. ¿Y ahora? ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, doctor. Entonces, pantalla completa. Bueno, entonces, aparte de estas indicaciones en la gastrotomía, también podemos hacer una incisión en la pared del estómago para hacer una unión, o sea, hacer una anastomosis, ¿sí? La anastomosis significa una unión que existe entre dos elementos, en este caso, del tubo digestivo. También puede servirnos para hacer un retiro de cuerpo extraño, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es el besoares, el tricobesoares? Son aquellas personas, especialmente mujeres, que se comen el cabello. No atraviesa el píloro, por lo tanto se almacena en la cavidad gástrica. Y la única forma de retirar es haciendo una incisión a nivel del estómago. Y obviamente, después de hacer la diéresis, como ustedes ya han visto en diéresis de tejidos, pasamos a realizar la síntesis, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que ustedes tienen que expresarse. No como mis estudiantes esta mañana me decían, se hace un corte y luego se cose. Bueno, eso debe ser en costura, corte y confección, ¿no? En la carnicería.
en la parte quirúrgica, en la parte clínica, preclínica, son ustedes, la terminología es diferente y tienen que empezar a usarla y pues tienen que estudiar. Las indicaciones de una gastrostomía es otra cosa. No estamos hablando de gastrotomía. ¿Alguno de ustedes puede hacer una definición del término ostomía, del sufijo ostomía? Conecte su micrófono y coménteme. ¿Qué es ostomía? A ver, quiero saber si hay estudiantes. Creo que no hay ni uno. ¿Dónde se ve cuántos son? Ah, solo son 11. Ah, 21. ¿Los 22 estudiantes son de San Simón o son de otras universidades? Por ahí son brasileros. Bueno, Doctor, ostomía es el abocamiento al exterior o también puede ser un órgano con otro. o sea, ¿te parece el hígado con el vaso? Según tu definición, Joel. ¿De ostomía, doctor? Claro, me estás diciendo de un Sí. órgano con otro. Entonces, el hígado con el vaso, ¿qué te parece? ¿Sí? Si le hago una sutura entre el hígado y el vaso es una ostomía. ¿Sí o no? ¿Una sutura, doctor, dijo? Según tu definición, entonces, si uno el hígado con el vaso es una ostomía. ¿Qué dicen las otras 21 cabecitas? No, doctor, solo la primera parte de su definición estaba A ver, correcta. María Wendy, ¿cuál es la definición correcta de ostomía, entonces? Abocamiento del órgano al exterior, de un órgano. Ya, de un órgano al exterior. Entonces, el vaso al exterior. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Están de acuerdo? Ya llevaron sufijos, por eso les pregunto. ¿Qué dices, María Wendy? Que se refiere más a lo que serían vísceras Sí. intestinales, el sistema gastrointestinal. Pero entonces, la definición está mal, pues, Wendy. ¿Cuál es la definición correcta, entonces? A ver, Anabel, Evelyn. ¿Qué es ostomía? Lady Mabel. Nadie. Es el abocamiento, doctor, de un órgano hueco hacia el exterior. Ya, tú ya aumentaste órgano hueco. Dame 2 ejemplos. El intestino delgado, colon, Por eso, pues dame el ejemplo. ¿Cómo se llamaría eso? colostomía, Ujú. ¿Y otro? es esofagostomía. Es eso, entonces, ¿de qué sistema? Del aparato gastrointestinal. Exactamente, del sistema del tubo digestivo. La ostomía es el abocamiento al exterior, como dicen ustedes, no de un órgano, no de una víscera, ¿sí? Del tubo digestivo, del sistema respiratorio o del sistema urinario, ¿sí? No decimos del vaso, ¿sí? O no decimos del hueso. Un ejemplo del tubo digestivo, acaba de decir su compañero, esofagostomía, colostomía, gastrostomía, todo tubo digestivo. ¿Quién me puede dar un ejemplo del sistema urinario? Alumnos virtuales de San Simón. ¿No han estudiado de los exámenes antes de su primer parcial? Seguramente estaba. Nefrostomía, cistostomía. ¿Y del sistema respiratorio? ¿Quién se anima? Traqueostomía. Traqueostomía, broncostomía puede ser también. Laringostomía. ¿Sí? Entonces, los 3 sistemas. Si dan una definición correcta, se entiende. Pero si van a decir abocamiento al exterior de un órgano,
Ah, bueno, será del cerebro, pues, ¿no? Les falta estudiar o repasar lo que están estudiando. ¿Cuántos sí son? 24. 24 nomás pasan clases. Qué bien, qué bonito. Para eso no pasamos más. ¿Y a quiénes se hace gastrostomía? Entonces ya hemos definido el término. A pacientes que tengan neoplasias y obviamente que estén del píloro hacia arriba, por lo tanto la orofaringe, en el esófago, o que tengan un trauma, ¿sí? Por un accidente de tránsito en la cabeza, en el cuello, enfermedades neurológicas que no pueden deglutir, o psiquiátricas, o lesiones, como su compañera decía, una esofagostomía, ¿sí? O que tengan fístulas, comunicación del esófago al exterior, ¿sí? Y a quién no le harían una gastrostomía, a un paciente que tenga una obstrucción, obviamente, a nivel del antro y del píloro, o a nivel duodenal, porque está obstruido, entonces no sirve de nada hacer una gastrostomía. En nuestro antiguo libro de Finoquieto, de técnica quirúrgica, mencionaban diferentes formas de gastrostomías. Las técnicas eran muy distintas, ¿sí? Y cada cirujano que le aumentaba o le disminuía un punto o un procedimiento más a la técnica, le ponía su nombre. Entonces había la de Finoquieto, la de Stamm, Janeway, Beck-Janu, Witzel, etcétera, etcétera, etcétera. Desde 1940 hasta el 80 seguían habiendo diferentes técnicas y todavía lo hacían como les enseñaban sus maestros, ¿no? Esta es la técnica de Janeway modificada, la de Finoquieto, etcétera. Hasta que vino y entró en la medicina lo que es la especialidad de percutánea, ¿sí? Donde la especialidad de cirugía percutánea o de la clínica percutánea hacía una conexión, un puente entre la medicina y la cirugía. Por lo tanto, no necesitábamos hacer una incisión para dejar un tubo de gastrostomía en el estómago. Y a eso se llama percutánea y endoscópica. Entonces, la gastrostomía, que es un abocamiento del estómago hacia el exterior o hacia la atmósfera, a través de una sonda o a través de la propia pared del estómago, va a utilizar una sonda diferente que se llama la sonda de Petzl, ¿sí? Que es de un italiano con doble Z. Y como ven ahí, esa sonda también puede usarse, como se ve en la imagen del medio, una sonda Foley, cuando no hay la sonda de Petzl que está al lado derecho, ¿no? Y esto nos sirve para alimentar al paciente durante su convalecencia. Entonces, hoy en día usamos esta técnica percutánea para que podamos y que se pueda alimentar al paciente por esta sonda, ¿no? Esta sonda puede ser temporal, son para alimentar al paciente, aquellos que tienen alguna operación en la boca, en la orofaringe, traumatismos encéfalo-craneal, o que puedan servirnos para descompresión. Se usa una sonda nasogástrica por tiempo prolongado y esto nos va a permitir movilizar al paciente en forma adecuada. En forma permanente, dejamos una sonda a aquellos pacientes que tienen un cáncer de esófago o del cardias, que está en la parte superior del esófago, o que tengan trastornos permanentes en la deglución. Fíjense que ya hoy en día solamente la incisión para la sonda, ¿sí? Entonces, habían diferentes técnicas, ¿sí? Para realizar las gastrostomías. Y lo más interesante era que las incisiones o la laparotomía para hacer la gastrostomía era más grande que la misma sonda. Como ven en la imagen, hacíamos una laparotomía desde el ombligo hasta el apéndice sifoides. Agarramos el estómago con dos pinzas Alice, hacíamos la incisión en el centro y sacábamos por contraabertura a la sonda de gastrostomía. Entonces quedaba de esa forma. Es un procedimiento en el cual, les repito, era como una cirugía grande, abierta, ¿no? Una incisión de casi 30 centímetros para que salga una sonda de 10 milímetros. Entonces, eso es lo que se hacía, una incisión mediana supraumbilical. Agarrábamos
Ingresábamos a la cavidad peritoneal, se agarraba el estómago haciendo una jareta, que viene a ser una sutura en bolsa de tabaco. En el medio se hacía la incisión donde se introducía la sonda y se cerraba alrededor del estómago y de la sonda esta jareta, y que tenía que salir por otra abertura, no por la incisión que hacíamos a nivel del estómago, o de la cavidad abdominal, de la pared abdominal. Y hoy en día lo que hacemos, y se hace prácticamente en todos los hospitales, viene a ser una gastrostomía percutánea endoscópica, ¿no? Que es un set un poco más elaborado, donde se introduce el gastroscopio por la cavidad oral, y como se ve en la imagen del medio, llegamos hasta el estómago y apagamos la luz del ambiente donde está el paciente, la sala de endoscopía o quirófano, se alumbra hacia la pared abdominal, hacia la parte anterior, y podemos ver acá a nivel de la pared abdominal anterior la luz, reflejada esa luz, donde introducimos a ese nivel una aguja, ¿sí? 20, bastante gruesa, y esa aguja la vemos salir a nivel de la cavidad abdominal y a la cavidad gástrica. Y a través de la aguja metemos una guía que se estira y sale por la boca del paciente, ¿sí? Pero la guía sigue conectado por la pared abdominal anterior. Conectamos la sonda de gastrostomía por la guía y empezamos a estirar la sonda de la cavidad abdominal, ¿no? Y al estirar hacemos una pequeña incisión de 10 milímetros y la sonda va a salir por el estómago y la pared abdominal, ¿sí? Y sale de esta forma, y ahí es donde fijamos la sonda y no necesitamos hacer ningún tipo de incisión más para que ingrese, para que salga la sonda de gastrostomía. Obviamente pueden haber complicaciones, puede haber una hemorragia, puede haber infecciones o puede haber fuga del contenido gástrico alrededor porque se ha seccionado y se ha cortado más de lo que se debía, o hay también una obstrucción de la sonda nasogástrica. Vamos a pasar a otro tema, a las gastroenteroanastomosis. Entonces, acá está el sufijo anastomosis, ¿sí? Que significa unión. Y en este caso, ¿unión de qué? También del sistema digestivo, urinario, y también podemos usar en la parte respiratoria. En esta parte del tubo digestivo estamos hablando de derivaciones en las cuales se une el estómago con el yeyuno, y también podemos unirlo con el duodeno. Las gastroenteroanastomosis se realizan cuando, esta es una gastroenteroanastomosis, ¿bien? La pared anterior del estómago está unida a el yeyuno. Y se realiza cuando hay una obstrucción a nivel del píloro, ¿sí? O la fístula del estómago se va a situar en una zona de declive, como en este caso, ¿no? Donde esta boca anastomótica tiene que medir por lo menos unos 5 centímetros para que el alimento pueda pasar y transcurrir y servir al paciente para su digestión. Las gastroenteroanastomosis, las uniones entre el estómago y el intestino, pueden ser como una cirugía única con el objetivo de evitar que el paciente muera de desnutrición cuando no puede comer, o como una cirugía previa a pacientes que están desnutridos o pacientes portadores de lesiones benignas a nivel del píloro, ¿sí? En realidad aquí les estamos mostrando técnicas donde se hace la derivación del estómago al intestino, ¿sí? Por ejemplo, esta viene a ser una gastroenteroanastomosis en Y de Rux, ¿sí? Si bien las conexiones son muy largas, el alimento está yéndose prácticamente a la parte distal del ilion y se va a eliminar, ¿sí? Son cirugías que se hacen actualmente, que hacen los cirujanos bariátricos o metabólicos. O también hacen mangas gástricas, ¿sí? Esta es una manga gástrica o es una gastrectomía parcial, se llama así, porque tiene la forma de una manga, ¿no? Existen varios tipos de gastroenteroanastomosis. Depende a dónde vamos a anastomosar el intestino con el estómago. La gastroenteroanastomosis anterior, llamada también precolónica, como se ve aquí, porque está pasando por delante del colon, ¿sí? Y esto va a facilitar bastante que pueda realizarse la anastomosis. Y también puede hacerse
por detrás del colon a lo que se va a llamar una gastroenteroanastomosis posterior, llamada también transmesocolónica porque estamos atravesando el mesocolon, ¿sí? Para que podamos hacer la anastomosis que estamos buscando. Hay otras técnicas con nombres propios, como esta, la técnica de Brown, que se realiza una anastomosis enteroentérica, ¿sí? Prácticamente en la base, en la parte inferior del estómago, ¿no? Y esto lo que hace es evitar que el contenido de la vesícula y vías biliares puedan llegar al estómago y produzcan una gastritis alcalina. Cuando hacemos la unión del intestino con el estómago, podemos escoger dos formas de realizar esta técnica: la anisoperistáltica y la isoperistáltica. Esto significa la isoperistáltica que va en el sentido en que van las contracciones del tubo digestivo, ¿sí? Si van de derecha a izquierda, luego de hacer la sección del intestino, tenemos que acomodar el intestino de tal manera que se contraigan al mismo nivel. Y la anisoperistáltica, en este caso, no existe una contracción sincrónica, vale decir que estamos colocando las contracciones del intestino en forma en la que van a tener una alteración durante su contracción del intestino. O sea que lo más fisiológico vendría a ser una anastomosis isoperistáltica, en la cual la nueva unión del estómago del intestino van a seguir la nueva forma de la contracción. Estas gastroenteroanastomosis pueden tener algunas complicaciones. Por ejemplo, producir un círculo vicioso, ¿sí? Donde pasa el contenido del estómago al intestino y del intestino al estómago y causar problemas a nivel del píloro o a nivel del estómago, causando úlceras. Pueden causar una gastritis alcalina o una úlcera alcalina, ¿sí? Y cuando van al médico les va a dar omeprazol, que les va a producir más alcalinidad en el estómago y por lo tanto más dolor e inclusive llegar a un sangrado. Y el paciente lo que necesita es la acidez normal del estómago, ya no la alcalinidad que le puede dar esta gastroenteroanastomosis que se realiza. Cuando hacemos las gastroenteroanastomosis, como veíamos en el video de la semana pasada, tenemos también que notar que necesitamos hacer vagotomías. La vagotomía viene a ser la sección del nervio vago. Ahora ya se acuerdan ustedes por dónde pasa el nervio vago derecho y el izquierdo. ¿Revisaron? ¿Dónde termina el neumogástrico derecho? ¿Y dónde termina el izquierdo? ¿Se acuerdan que vimos en el video? Buscando el neumogástrico. ¿Se acuerdan? Pero no han revisado. Entonces, cuando hablamos de las vagotomías, vamos a hablar de tres tipos de vagotomía. La que está a nivel del tronco, va a decir en la parte superior antes de las divisiones. La vagotomía selectiva, ya bajamos un poco a nivel del nervio de la target. Y la supraselectiva, donde solamente cortamos las fibras que se dirigen hacia la curvatura menor del estómago, ¿sí? Por lo tanto, la vagotomía troncular, realizamos una incisión que está prácticamente atravesando el músculo diafragma en la cara anterior del esófago, ¿sí? Se agarra con dos pinzas y en el medio se va a seccionar el nervio vago, que también lo conocen ustedes. Y esta vagotomía tiene que ir de la mano de una gastrostomía, de una gastroenteroanastomosis, que también puede ser llamado como una piloroplastía, como se ve ahí, ¿no? Porque al seccionar el nervio vago, también estamos haciendo una sección de la inervación a nivel del píloro, por lo tanto, se cierra esta zona y el alimento no pasa. Entonces hay que hacer siempre una piloroplastía, una incisión, como se ve en las imágenes, longitudinal y un cierre transversal. La vagotomía selectiva, como se ve ahí en colorcitos, el color celeste,
vamos a seccionar el peritoneo, se libera el esófago para encontrar el neumo gástrico izquierdo y se va a seccionar por debajo, como les decía, del nervio de la target, ¿sí? La vagotomía troncular, entonces la que está más arriba a nivel del esófago, la selectiva estamos un poco entrando ya a la curvatura menor del estómago y también nos da problemas a nivel del píloro. Entonces, respetando el nervio del latarjet, que es una rama extragástrica, podemos cortar los nervios que ingresan por la curvatura menor del estómago y esa sería la vagotomía supraselectiva, que es la que también nos disminuye la irritación del estómago mediante la secreción de las enzimas gástricas, pero también puede producirnos un cierre a nivel del píloro. Por lo tanto, les repito, todas las vagotomías selectivas, supraselectivas o tronculares tienen que ir acompañados de piloroplastía. Otra vez los sufijos, ¿no ven? Plastía del orificio de salida del estómago, que como vemos ahí, se hace una incisión longitudinal y un cierre vertical o transversal. Entonces hay varias piloroplastías. Esta de Jabulay, que vendría a ser una gastroduodenoanastomosis. La de Finney, que también tiene este objetivo de ampliar el orificio del píloro para facilitar el paso de los alimentos, ¿no? Y fíjense cómo estamos uniendo prácticamente el duodeno al estómago, al antro pilórico, y haciendo una sutura de 10 centímetros aproximadamente para abrir esa unión gastroduodenal. Y por último hablamos de las gastrectomías. Las gastrectomías, que viene a ser la extirpación de un segmento anular del estómago, lo que ahora lo conocemos como las cirugías metabólicas o bariátricas, ¿no? Para la disminución de peso. La manga gástrica, que vendría a ser una gastrectomía vertical, como vemos ahí, en el cual reducimos el estómago prácticamente a 1/3 de lo que medía habitualmente. Según la porción del estómago que se extirpe, estas gastrectomías pueden ser una escisión, que es una resección de un solo segmento del estómago, una piloroantrectomía, que es una resección del antro y el píloro, una gastrectomía subtotal, que es una resección del píloro y el cuerpo del estómago, una gastrectomía total, que sacamos desde el cardias hasta el píloro, una fundectomía, que es una resección del fondo gástrico. Hubieron algunas modificaciones, como esta la de Hofmeister-Finsterer, que consiste en cerrar una nueva boca gástrica en la parte superior y abocar el yeyuno en una dirección que sigue el sentido de la misma contracción del tubo digestivo, que es isoperistáltica, ¿no? Entonces, para realizar esto, hay que cerrar la parte superior del estómago y tenemos unos 4 a 6 centímetros donde podemos hacer la nueva boca anastomótica acá. En realidad vendría a ser un Billroth 2. No sé si ya mencionamos, creo que en la semana pasada, la clase pasada, cuando se une el estómago al duodeno, llamamos Billroth 1, gastro-duodenoanastomosis. Si unimos el estómago con el yeyuno, Billroth 2, gastro-yeyuno-anastomosis. La extirpación total del estómago viene a ser la gastrectomía, ¿sí? Y esto va a incluirnos desde el cardias hasta el píloro, ¿no? Y se realiza habitualmente en pacientes que tienen un problema de cáncer gástrico. Estas gastrectomías, entonces, pueden ser parciales o subtotal y total, donde se saca todo el estómago, ¿no? Cuando realizamos una gastrectomía parcial o subtotal, cuando tenemos el cáncer gástrico incipiente, un cáncer gástrico avanzado a nivel del antro, o hay una úlcera gastroduodenal complicada. Complicada significaría que está sangrando o que se estenosa. Pero estas gastrectomías no son inocuas. Vamos a ver más adelante por qué. Y las gastrectomías subtotales, como se ven ahí, podemos sacar el antro y el píloro y dejamos la parte superior del fondo y del cuerpo del estómago. ¿Cuándo podemos realizar gastrectomías totales? Especialmente en cáncer gástricos malignos incipientes o un cáncer gástrico avanzado. En ese caso, como se ve acá, hacemos una incisión a nivel del esófago, a nivel del cardias y del píloro. Prácticamente sacamos todo el estómago. Eso se llama
gastrectomía total por un tumor gástrico. ¿Y cómo se resuelve? ¿Sí? Después del ángulo de Treitz, subimos el yeyuno con el esófago y unimos el yeyuno al duodeno, como se ve acá, ¿no? El yeyuno con el esófago, que podemos hacerlo término terminal, como se ve acá, o en medio de una J término lateral, como es otra opción. Y el asa inferior se va a unir en el pie con esta asa que viene de la bilis y del páncreas, el asa biliopancreática que se está uniendo al yeyuno. Entonces, esta sería una gastrectomía, para que entiendan los sufijos, gastrectomía total, más esófago, yeyuno, anastomosis, ¿no? Porque estamos haciendo la unión del esófago y el yeyuno. Esófago, yeyuno, anastomosis en Y de Rux, ¿no? Porque aquí hay una Y. Esófago, yeyuno, anastomosis en Y de Rux, que esa sería la reparación que se hace luego de una gastrectomía, ¿sí? Entonces ya repetimos que la gastrectomía total se puede realizar en pacientes con cáncer gástrico incipiente o cáncer gástrico avanzado. ¿Qué puede ocurrir? Obviamente hemorragias, fístulas, que significa una comunicación del estómago con el peritoneo o con el exterior, o pueden ser dos síndromes que son muy importantes, el de dumping y el de asa aferente. El de asa aferente significa una dificultad para la evacuación de líquidos biliopancreáticos. Hay una angulación de una asa corta, puede haber una torsión del asa aferente por alguna adherencia, y esto puede provocar estos síntomas de dolor y obstrucción del paciente. Perdón, y el síndrome de dumping, como no hay un esfínter en esa zona, todo el alimento que ingresa bruscamente al estómago puede causar al paciente síntomas vagales, y esos síntomas vagales significan transpiración, taquicardia, fiebre, y a veces puede perder la conciencia, ¿no? Son complicaciones de un paciente que tiene una gastrectomía total. ¿Alguna pregunta? Doctor, cuando se realiza la gastrectomía, cuando se une el esófago con el duodeno, No, nunca se une el esófago ¿cómo? con el duodeno. ¿Por qué no podríamos unir el esófago con el duodeno? A ver, dime tú. Disculpe. ¿Por qué no se podría unir el esófago con el duodeno? Te pregunto. No digo que cuando hay una gastrectomía, ¿cómo se reemplazaría la función del estómago ya que está extirpado? No se reemplaza. Primero, yo no he dicho nunca esófago duodeno, porque el duodeno está pegado al páncreas. Entonces no se puede mover. Si ustedes recuerdan no creo que recuerden, pero anatómicamente el duodeno está pegado a la cabeza del páncreas. ¿Sí o no? El marco duodenal se llama por eso. O sea que no se puede mover el duodeno. Lo que yo he dicho es que se une el yeyuno al esófago. Esa es una esófago yeyunostomía, ¿sí? ¿Cómo puedes reemplazar el estómago? No se puede reemplazar el estómago, ¿sí? Si se lo ha sacado al estómago ha sido por un traumatismo muy importante, por un cáncer. Entonces, por eso hacemos y se hace a veces les mostraba en la imagen superior derecha, que se hace como una J a nivel del yeyuno, para que pueda tener como un pequeño reservorio antes de que sean los alimentos digeridos por el asa biliopancreática. Esa es la función en realidad que se hace durante la cirugía bariátrica. Por eso es que pierden un montón de peso los gorditos, ¿no? Pesan hasta 100, 200 kilos debido a esta nueva constitución que le dan al sistema digestivo, y obviamente eso nos va a producir pérdida de vitaminas y proteínas, y que puede causar no solamente pérdida de peso, ¿no? Empieza a perder todo lo que es la masa magra, las proteínas, vitaminas, y el paciente empieza a perder peso, y algunos han hecho inclusive hasta cirrosis. ¿Algo más? Gracias, doctor. Bueno, como nadie está conectado, supongo que no hay nadie más. Nos vemos el lunes.